programa figuraba Fernando Peirano, que es el presidente de la agencia. Evidentemente él no soy yo, o yo no soy él. Y Fernando no está en este panel porque está en un acto de anuncio de la reglamentación de la ley de bio y nanotecnología, donde va a estar el presidente de la Nación, donde va a estar el secretario de Economía del Conocimiento, el ministro de Ciencia y Tecnología, y que me parecía que valía la pena mencionar por qué no está Fernando, no como una excusa, sino porque es uno de los tantos ejemplos de articulación que estamos llevando adelante desde la agencia, en este caso no con el área de salud, pero sí, que sí involucra a las biomédicas, a la biomedicina, y bueno, nada, les toca el suplente. Bien, lo primero que queríamos era comentarles qué es la agencia, I+D+I. La agencia hasta hace poquito, hasta hace 2 años, se llamaba de otra manera, se llamaba AMSIT, no sé cuántos y cuántas de ustedes la conocían, la AMSIT. Cuando nosotros, cuando Fernando asumió y yo lo acompaño, hemos decidido hacer un cambio, una descentralización, pasó de ser un organismo desconcentrado a ser un organismo descentralizado, y ahí aprovechamos para cambiarle el nombre y alargarlo. Ahora se llama Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, por eso la I+D+I es la manera de simplificarlo. Y tenemos como objetivo central la promoción de la investigación científica, del desarrollo tecnológico y de la innovación productiva, económica, social. Y lo hacemos a través del financiamiento y a través de la articulación. Principalmente, siempre decimos que tenemos cara de... ¿Me voy a poner el reloj? Tenemos cara de cajero automático, porque cuando aparece la agencia creen que nosotros vamos a ofrecer plata, que es lo que en general hacemos, pero nuestra visión es mucho más amplia que fondear proyectos, sino que tenemos como misión darle la oportunidad a que buenas ideas se conviertan en proyectos de investigación, proyectos de modernización tecnológica, que esos proyectos produzcan conocimiento que eventualmente, a veces sí, a veces no, puedan convertirse a su vez en tecnologías, productos y servicios con impacto social, económico y productivo en nuestro país. A veces esos proyectos no se convierten en productos con impacto, y eso está muy bien, porque desde la agencia I+D+I financiamos desde la investigación en física básica o en filología antigua hasta la compra de un equipamiento que permita escalar y modernizar la producción en una fábrica de bicicletas, por ejemplo. En ese amplio rango, lo que hacemos es la promoción. Pensé que había levantado la mano. Perdón. Bien, ¿cómo nos organizamos? En 3 fondos, en 3 áreas. El FONCIT, el FONTAR y el FONARSEC. Quizás algunos de ustedes conocen alguno de esos fondos. Antes Ana María mencionó el FONARSEC. Básicamente lo que hacen esos 3 fondos es atender a públicos distintos, que un poco se superponen en algunos casos. El FONCIT financia la investigación científica y tecnológica, y esa investigación la llevan adelante grupos de investigación que están en las universidades nacionales, públicas, privadas, provinciales y en las instituciones del sistema científico-tecnológico. El FONTAR financia la investigación, el desarrollo productivo y la modernización tecnológica, básicamente atendiendo a pymes, a cooperativas, que es una incorporación reciente de nuestra parte, y también centros tecnológicos. Y el FONARSEC, que es el tercer fondo que tiene la agencia, es el más nuevo, es el que está destinado a llevar adelante proyectos de alto impacto en capacidades críticas para la Argentina, ¿no? Sean acompañar el desarrollo de tecnologías novedosas vinculadas con energía, con el agro, con la industria satelital, con la industria nuclear. El FONARSEC, después lo voy a comentar, ya lo dijo Analía, es el que acompañó la decisión de ANLAB de
financiar y promocionar la investigación, la producción pública de medicamentos. Brevemente, y esto es importante comentarlo, ¿no?, como un recuento de qué hicimos puntualmente en la agencia, sino como un cambio institucional que quizás tiene que ver con lo que planteaba Fidelio recién. En el 2020 nosotros encaramos un proceso de descentralización. Éramos un organismo desconcentrado dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nos convertimos en un organismo descentralizado. Eso que parece o puede sonar como una mera formalidad de organigrama, implicó una ampliación de las capacidades de gestión interna y de toma de decisión política y estratégica, siempre dentro de la misma jurisdicción y bajo la conducción del ministro de Ciencia, al principio Roberto Salvarezza y ahora Daniel Filmus. Entonces, la descentralización nos dio más agilidad en la gestión y una nueva imagen institucional. Nos permite llevar adelante una serie de mejoras continuas en evaluación y ejecución, que tenemos como meta general la desburocratización de los procesos. Es bastante difícil, mucho más difícil hacerlo que decirlo. Todos compartimos la misma mirada, pero después cuando se intenta implementar en instituciones que tienen cierta vida, la agencia tiene 25 años, es mucho más complejo, pero estamos ahí trabajando en un paradigma más digital, más transparente y más rápido. Llevamos adelante en este 2020-2021 toda una serie de acciones COVID que ahora les voy a mencionar y de las cuales nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de haber formado parte de esa estrategia nacional frente al COVID. Y una acción bastante importante que realizamos fue la recuperación y diversificación de la cartera de instrumentos. Ese financiamiento que decía que es la actividad principal de la agencia se hace a través de convocatorias, de llamados, que cuando nosotros asumimos en diciembre del 19 había solamente 3 activos. Había solamente 3 ventanillas a las cuales ir y pedir financiamiento para la innovación y la investigación científica. En junio del 2022 ya tenemos 43, ahí dice más de 40, 43 convocatorias activas y abiertas en toda la gestión, y el objetivo es, entre la acumulación en estos 4 años, en diciembre del 2023, superar las 100 posibilidades de financiamiento. Que eso no habla de la cantidad, sino de reconocer la complejidad y diversidad que tienen los distintos actores para obtener financiamiento, ¿sí? Cada financiamiento, cada proyecto requiere un traje a medida, ¿sí? Ese traje a medida son montos, son formas de ejecutar los fondos, son formas de gobernar la articulación entre proyectos, entre instituciones, y esta multiplicación, esta diversificación de la cartera tiene que ver con generar trajes a medida. Y como voy a mencionar más adelante, la generación de esas convocatorias como traje a medida surge no de una mesa de 4 personas en la agencia, sino de mesas de conversación y de articulación, escuchando a las distintas instituciones, a los distintos actores que nos plantean: yo tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo este desafío, esta oportunidad, necesito este tipo de financiamiento. Bueno, y el quinto hito, que también es algo bastante útil para nuestra gestión, tiene que ver con los canales de comunicación que nos posibilitan diálogos no solamente entre autoridades o interinstitucionales, sino también con los beneficiarios de agencia, ¿no? Aquellos que reciben fondos. Los números, así rápidamente: actualmente tenemos 9.000 proyectos vigentes, 7.000 de ellos son en ciencia y tecnología, que nuclean a 30.000 investigadores y a 1.500 pymes de todas las disciplinas y todos los rubros. Nosotros tenemos un instrumento que es el PICT, que es el instrumento más transversal que tiene el sistema científico-tecnológico, porque atiende no solamente a CONICET, no solamente a las universidades, sino a todas aquellas instituciones del sistema científico-tecnológico. Y Salud tiene PICTs, forma parte de ese sistema amplio y transversal. Y un dato que me parece importante es que el 40% del financiamiento de la agencia está destinado a investigaciones biomédicas.
¿sí? En distintas, en toda su amplitud, incluyendo equipamiento médico, ¿no? O sea, desde los fierros hasta los insumos. Bueno, rápidamente tenemos tres tipos de instrumentos. Están los instrumentos que se abren de manera regular, que son genéricos, que son estas convocatorias basales, y que lo que nos permiten es generar un cronograma estable y regular, de convocatorias. Entonces se sabe que cada X cantidad de tiempo se abre un llamado a reuniones científicas, proyectos de investigación, aportes, subsidios para empresas, etc. Eso es la base, por eso lo llamamos basales, del financiamiento. Sobre eso se montan otros dos tipos de acciones. Una son las ventanillas permanentes, que son oportunidades de financiamiento que están, ventanillas de financiamiento que están abiertas todo el tiempo y que responden a los tiempos que tengan los grupos de investigación o las instituciones de postular, es decir, no es que abren y cierran, sino que están siempre disponibles. Y la que me interesa particularmente son las convocatorias orientadas, que responden a la oportunidad, ¿no? Oportunidades de desarrollar cierta agencia de I+D+I y de financiar proyectos en estos trajes a medida. Estas convocatorias orientadas son las que nos permiten canalizar esas demandas, oportunidades, desafíos que plantean distintos actores, no solamente del sistema científico-tecnológico, sino del sistema productivo y del sistema estatal, nacional y provincial. Bueno, mencionarles un poco el rol que tuvo la agencia durante la pandemia. Siempre decimos que la pandemia al sistema científico-tecnológico nos sorprendió, pero no nos tomó desprevenidos, porque había capacidades instaladas, había grupos de investigación y había instituciones que venían desarrollando trabajos en los años anteriores con financiamiento, con institucionalidad, digamos, los dos oradores que hablaron encabezan dos de esas instituciones, y que lo que se hizo desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde la unidad coronavirus, que fue esta instancia de articulación que se generó en marzo del 2020, fue llevar adelante una serie de iniciativas que permitieran redireccionar esas capacidades preexistentes hacia un nuevo desafío, ¿no? Es este paradigma de mission oriented, ¿no? Del financiamiento de las acciones estatales orientadas por misión, que era algo que nosotros discutíamos y veíamos a Mariana Mazzucato, pero de repente la pandemia nos dio la oportunidad única, lamentablemente, de poder poner todas esas lecturas en práctica en políticas públicas. Entonces, el desarrollo de los kits de diagnósticos fue parte de eso, fue identificar grupos de investigación que venían trabajando tecnologías que pudieran en muy corto plazo generar kits de detección para este nuevo virus. Y eso se hizo en marzo del 2020 y en abril del 2020 ya estaban siendo financiados esos 4 grupos de investigación que rápidamente empezaron a producir estos insumos vitales en ese momento. En términos generales, ¿no? el panorama general de lo que hizo la agencia, y cuando digo lo que hizo la agencia durante la pandemia, es como parte de un sistema mucho más amplio y aportando específicamente estos instrumentos de promoción de la investigación y el desarrollo productivo. Va desde los kits de diagnósticos, las vacunas, me voy a detener en un ratito sobre ellas, financiar proyectos de monitoreo epidemiológico, respiradores nacionales, los barbijos, los llamados barbijos del CONICET, es un financiamiento de agencia, de grupos de investigación de la UNSAM y de la UBA, del CONICET también, aliados con una pyme, COBI, ¿no? Una pyme textil, que llevó adelante e incorporó los desarrollos de nanotecnología de esas dos investigadoras de la UBA
de USAM, y ahí normalmente los conocemos como barbijo del CONICET, pero expresan una articulación público-privada e interagencial sumamente, y con una velocidad muy rápida y con fondos públicos sumamente remarcable. Y bueno, también tratamientos para pacientes y otras. Estos son algunos puntos de una serie de convocatorias que hicimos que van desde estos desarrollos hasta financiar proyectos de investigación en ciencias sociales que estudiaran los distintos impactos que tuvo la pandemia en el funcionamiento de la sociedad y las instituciones. Invertimos 1.200 millones de pesos y identificamos 130 proyectos claves. Ahí apuntamos a proyectos de alto impacto y no a la masividad de muchos proyectos, porque la idea era a esos proyectos de alto impacto acompañarlos. Y lo voy a mencionar ahora en un ratito. Decía antes que tenemos como misión o como herramientas la promoción y la articulación. Y la articulación es algo que nos parece muy importante, porque si no la agencia iba a seguir con el mismo rol que tenía antes, que era una ventanilla, una suerte de, como hay en los estadios, ¿no? Que hay ventanillas donde uno va y compra el boleto, la entrada. Entonces de repente alguien pasa, ve que hay una ventanilla y dice, ¿acá qué hay? Bueno, plata para esto. Bueno, no, vaya a la otra ventanilla. Y eso también tiene que ver con la falta de canales de comunicación que tenía previamente la agencia. Entonces, como parte de una estrategia integral, tenemos la articulación como eje. Y esa articulación, acá podría haber puesto el triángulo de Sábato, pero decidí no hacerlo, porque es volcar a los actores concretos ese triángulo de Sábato. La agencia es parte del sistema científico-tecnológico, pero a diferencia del INTI, del INTA, del ANDIS, del ANLAB, no hace investigación. Lo que hace es apoya a instituciones que hacen investigación. Y esas instituciones que hacen investigación son las que en general reciben financiamiento de la agencia, pero nosotros queremos ir más allá. Y lo que queremos es, estamos trabajando, es un cambio de paradigma, es que la investigación científica, la innovación científica, tecnológica y productiva no esté sectorizada en el sistema científico-tecnológico, sino que sea parte de las prácticas de las políticas públicas y parte de las culturas institucionales públicas y privadas, ¿sí? Es decir, no una I+D+I del sistema, sino I+D+I en todas las políticas públicas y el sector productivo. Eso es un trabajo, digamos, de cambio cultural, que por supuesto no lo estamos haciendo nosotros solos y tampoco es una idea revolucionaria, pero sí nos empujamos en ese sentido, y con el Ministerio de Salud, y eso lo voy a mencionar en un ratito, lo estamos trabajando fuertemente porque tenemos ese punto de convergencia del valor que tiene la innovación científico-tecnológica en las políticas públicas transversales. Particularmente, una de los puntos fuertes donde estamos trabajando la articulación, y esto es una digresión, es con las provincias. En el Ministerio de Ciencia hay una instancia que es el COFECIT, que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que es como el COFESA, pero de ciencia, y nosotros empezamos a trabajar no en ese consejo solamente, sino con las agencias, como nosotros, que están surgiendo a nivel provincial. Esto es un fenómeno interesante, es que en los últimos 2 años, 2 años y medio, pasamos de 2 agencias provinciales, o sea, de 2 provincias que tenían agencia de promoción, a 15. Hay una explosión de instituciones que empiezan a conformar un subsistema, y en ese trabajo la Agencia Nacional estamos articulando desde un paradigma que llamamos federalismo concertado. ¿Qué es este paradigma? Implica pensar a las agencias provinciales como socias bilaterales, ¿sí?
que tienen sus propias definiciones estratégicas, que tienen sus propias capacidades, que tienen sus propias necesidades, y que el rol que cumple la Agencia Nacional es acompañar de manera bilateral esas definiciones, esa agenda estratégica de cada provincia, y en lo posible también generar una articulación colectiva. Bueno, ahí estamos haciendo varias acciones, pero una de las más importantes son convocatorias conjuntas que van a esto que planteaba Fidelio respecto de la uniformización, romper con ese paradigma de instrumentos nacionales que vienen a buscar actores provinciales y empezar a armar convocatorias a medida con cada provincia, donde la definición estratégica la pone la provincia y por supuesto hay un punto de encuentro entre las definiciones nacionales, que tenemos el panorama bien amplio de otros instrumentos y nuestro objetivo es no superponernos, no paralelizar acciones que estamos haciendo nosotros u otros organismos. En ese sentido, ya tenemos comprometidos 1.200 millones de pesos con 11 provincias en convocatorias bilaterales, ¿sí? Donde con cada provincia son montos y actores y ejes sectoriales diferentes. Y otro de los ejes que estamos trabajando tiene que ver con la capacitación, porque se trata de instituciones muy nuevas que están en plena formación, gestación, entonces desde la Agencia Nacional estamos acompañándolas sobre todo en dar un curso que genere un plafón general, un léxico conceptual, técnico, común, para poder, sí, sobre esa base, armar un sistema, un subsistema de promoción federal. Y ahora, más allá de esta dirección con las agencias provinciales, con las provincias, que no es, esto es un detalle, que no es con todas las provincias, sino es con aquellas provincias que tienen la voluntad de articular, que nos saludan, o responden a nuestro saludo, acá estamos. Hay algunas que no responden, o responden, sí, o no te quiero ver. Igual es importante mencionar que hemos trabajado muy bien con distintas provincias sin importar el color político, y eso habla de ciertos puntos de acuerdo que van más allá de transitoriamente quién está en los cargos, sino de acuerdos hacia dónde tiene que ir el sistema científico-tecnológico, y eso es muy bueno porque echa bases a mediano y largo plazo. Pero bueno, más allá de este trabajo con las provincias, tenemos acciones conjuntas con 9 ministerios, y bueno, voy a mencionar 5 ejemplos de articulaciones con el Ministerio, con la jurisdicción salud, porque bueno, este es un Congreso de Economía de la Salud. La primera, me queda poco tiempo, el primer caso es el de desarrollo de vacunas COVID. En este ejemplo, nosotros como Agencia Nacional tuvimos un rol particular de kick-off, de generación de la primera oportunidad para que se empezaran a desarrollar proyectos de candidatos vacunales en el primer semestre del 2020. En marzo del 2020 nosotros hicimos una convocatoria que llamó IP COVID, Ideas Proyectos COVID, que fue abierta al sector productivo, científico, tecnológico. Recibimos 900 propuestas, seleccionamos 64, y entre esas 64 había 3 que estaban trabajando sobre candidatos vacunales, o que proponían trabajar sobre candidatos vacunales. Y teníamos bien claro que ese financiamiento era para ideas proyectos, y de ahí a un desafío desconocido. Entonces era, porque es parte de la cultura científica, es probable que de esas 64 muchas no llegaran a nada. Entonces estuvimos monitoreando cómo iban avanzando, y 2 de ellas avanzaron exitosamente en las pruebas de laboratorio de mesada de esos candidatos vacunales. Cuando, voy a pasar a la otra primera, después vuelvo, cuando el primer proyecto que levantó la mano y dijo estoy avanzando exitosamente en este candidato vacunal,
nos convocó, empezamos a trabajar con la doctora Casataro, Juliana Casataro, de la Universidad Nacional de San Martín y de CONICET, para ver cómo podíamos acompañarla en la siguiente etapa. Y esa siguiente etapa supuso pensar cuál iba a ser el financiamiento de los ensayos preclínicos. Entonces empezamos a trabajar en armar un instrumento específico para ese financiamiento desde la agencia, y también empezamos a trabajar con el ANMAT para tener claro cuáles iban a ser los requerimientos normativos para poder llevar adelante esos ensayos. Y entonces en noviembre, diciembre del 2020 empezamos una serie de reuniones, un vínculo muy fructífero con el ANMAT, y en la elección de Casara fue resultado de una serie de reuniones donde acompañamos a la investigadora, al equipo de investigación conducido por la doctora Casataro, con varios laboratorios. Nos juntamos con varios laboratorios para ayudar a ese vínculo entre la ciencia y la industria, que muchas veces es muy dificultoso. Entonces nos metimos en el medio, fuimos anfitriones de la mesa, y Casara fue la que terminó sumándose al proyecto. Y acá ustedes pueden ver la evolución de los ensayos preclínicos. Actualmente estamos en la fase clínica, la fase 1 clínica, bastante avanzada, está cerrando, y estamos trabajando en identificar cuáles van a ser las plataformas hospitalarias donde se van a llevar adelante las fases 2 y 3. Yo entiendo, bueno, me quedé sin tiempo, voy por el primer caso recién, pero solamente mencionar que esto lo estamos llevando adelante desde la agencia en articulación con el ANMAT, como les decía, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que potencialmente es el que va a tener que financiar el escalamiento, la producción masiva de la vacuna o de las vacunas, y por supuesto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El segundo caso es la convocatoria a proyectos estratégicos de la producción pública de medicamentos. Analía ya lo estuvo comentando, que fue un trabajo en el cual nosotros nos sumamos a la definición de demandas estratégicas de la ANLAB, con lo que sabemos hacer, que es convocatorias. Y ahí, bueno, esto que decía Analía, que primero empezamos con 60 millones, el ANLAB tenía 60 millones de financiamiento, entonces nosotros dijimos ponemos 300, después 600, y después lo llegamos a 860 millones, que es parte también de poder flexibilizar no solamente el diseño, sino también ver qué es lo que uno recibe y cómo atender las demandas que salen del sistema científico-tecnológico. Y bueno, financiamos a 19 proyectos en estos 4 ejes de todos los laboratorios que forman parte de la Red ANLAB. E incluso el lanzamiento de esta convocatoria, me acuerdo, disparó interés de laboratorios que no formaban parte de la red para sumarse, porque se estaba generando un incentivo para obtener financiamiento y llevar adelante este tipo de proyectos. Y el tercer caso en el cual me voy a detener, los otros dos los voy a pasar rápido, es la convocatoria PICTO-UCTH. Esta convocatoria la estamos llevando adelante con el Ministerio de Salud, particularmente en conversaciones con la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización, que a fines del 2020, estableció un Plan Nacional de Investigación Translacional en Salud. Tiene como objetivo promover la creación de unidades de conocimiento translacional hospitalarias para que sirvan de marco institucional para fomentar la investigación translacional, no clínica solamente, sino translacional en los hospitales. Ese planteo del Plan Nacional coincidió con un interés que Fernando Peirano estableció desde el principio de la gestión, que era fomentar el fortalecimiento de la investigación clínica y translacional, y que ya desde el comienzo lo fue conversando con el ministro Ginés, que ahí lo veo en el fondo, como parte de la preocupación desde el inicio de la gestión prepandémico para unir sistema científico-tecnológico con
con el sistema de salud. Y una tercera cuestión que se unió fue la revisión del instrumento que la agencia tenía para financiar la investigación clínica, que era el PID clínico. Un instrumento que en 10 años financió 43 proyectos, pero con varias dificultades en términos de su ejecución. Y lo que salió de ahí fue el PICTO UCTH. PICTO es Proyecto de Investigación Científica Tecnológica Orientadas, que en su primera oleada de financiamiento estamos adjudicando 114 millones de pesos para 10 proyectos en 7 instituciones. ¿Sí? Esas 7 instituciones son hospitales que formalizaron su inscripción en este registro de UCTH, dándole un marco bien claro a la investigación translacional hospitalaria. En el instrumento anterior, PID clínico, venía un grupo de investigación con la firma de un director de un hospital y presentaba un proyecto en la agencia. Y el rol del Ministerio de Salud de la Nación no estaba. Este instrumento lo que nos permite es ordenar la secuencia e inscribir todo dentro de un plan nacional llevado adelante por el Ministerio de Salud, donde la agencia articula en una segunda instancia. Bueno, el cuarto caso es el Foro de Investigación en Salud Mental, que fue un espacio de debate de resultados de investigación, resultados de investigaciones sobre salud mental, investigaciones que había financiado la agencia y que el Ministerio de Salud y Presidencia de la Nación quiso poner en común para pensar una de las tantas secuelas sociales de la pandemia. Y el quinto caso, acá me quedó mal el PPT, es el financiamiento de un centro tecnológico en el Instituto Maestri, ¿no?, que forma parte de la red ANDIS. ¿Cuál es el objetivo de los CENTEC? Los CENTEC son centros tecnológicos, son un tipo de institución que financia la agencia para potenciar la prestación de servicios en uno o varios sectores. Hay CENTEC que prestan servicio, por ejemplo, a la industria olivícola en La Rioja, electrónica en Tierra del Fuego, y disparado también por la pandemia y por la oportunidad del Maestri, definimos un apoyo de 5 millones de dólares que se van a ejecutar en 36 meses, para fortalecer la capacidad del Maestri, que recupere y fortalezca para una serie de servicios que van a ir más allá del instituto, que van a servir para la investigación biomédica, pero también para la industria, que pueda requerir, por ejemplo, aseguramiento de calidad. Y ahí este es otro ejemplo que es distinto, es una modalidad de articulación distinta a las anteriores, porque trata de apoyar una institución de una red particular. En las anteriores se trataba de aportar a políticas nacionales de salud del PPM, y en otros se trata de generar soberanía sanitaria a partir de un recurso, la vacuna o las vacunas argentinas, que nos dejan capacidades más allá de la pandemia del SARS-CoV-2. Bien, perdón por haber pasado por el tiempo, pero era importante hacer la presentación de la agencia, y bueno, les agradezco la